Cat 5 Alianza o Muerte Parte 2. Antes que Rinji fuese convertido en una mal imitación de carne molida, José llegó y le arrancó un trozo del brazo con la boca del hacha, lo que hizo que la maldición diera un paso hacia atrás. José, ¿qué? ¿Pensaste que te iba a abandonar? Para tu información, yo soy una maldición de palabra, es hoy que mi madre no crió un mentiroso. Esto último lo dijo en su mente. Rinji se levantó con dificultad y José le dio el hacha. José, toma, esta está hecha de una maldición con técnica maldita, absorbe energía maldita de todo lo que se come. Rinji, perfecto, y en ese instante se puso en pose de combate con dificultad. José, ¿estás listo para esto? Ya se curó del ataque de su brazo. Cuando terminó de hablar se pusieron en movimiento y se lanzaron en contra de la maldición. Una iba por la derecha y otro por la izquierda, y así comenzó la verdadera pelea. José lanzó un corte directo a la cabeza de la maldición y Rinji siguió con un hachazo al pecho, pero ahí fue cuando la maldición usó su técnica en la pelea. Los lanzó por todos el bosque. José barra a Rinji, ¿qué fue eso? No lo sé, pero creo que fue su técnica. Rinji, no me digas, de manera sarcástica, pero la maldición no había terminado. Le lanzó unos árboles que apenas pudieron esquivar. La maldición apareció enfrente de José y levantó su mano con un dedo a punto hacia arriba, y con esto José salió volando a arriba y de repente dejó de subir. Con otro movimiento de su dedo hacia abajo lo hizo descender a gran velocidad, y antes de estrellarse en el suelo Rinji le arrancó la mano de un mordisco del hacha, lo que le dio la oportunidad a José de un árbol para bajar la velocidad, pero incluso con sus esfuerzos terminó con un gran daño, lo que le dejó muy grave. Mientras tanto con Rinji, estaba luchando con energía prestada, ya que puedo hacer voto vinculante que le permita compartir energía con el hacha siempre y cuando no la suelta se quedará sin energía maldita instantáneamente, y con ese impulso de energía se lanzó contra la maldición. La maldición levantó rocas y árboles y se los lanzó a Rinji, quien apenas pudo bloquear o desviar los ataques. Mientras se desarrolló la pelea, José todavía estaba mareado, pero se puso de pie y se fue a buscar los cadáveres, y cuando los encontró se le marcó una sonrisa y comenzó a transformarlos y convirtiendo en un cuerpo humano, pero eso era de todo menos un ser humano, debido a que era más arma que hombre, debido a que tenía varias modificaciones, tenía un cañón en la garganta, chillos retráctiles en las uñas, su apariencia externa era monstruosa. Dicho esto, José procedió a realizar el paso más importante. Comenzó a traspasar su energía técnica y cuando comenzó a levantarse se pudo ver que era un monstruo de 3 metros con una enorme motosierra en el brazo derecho y una ametralladora en vez de brazo izquierdo. José, bueno, ahora la parte fea, se arrancó un ojo y lo introdujo en una abertura en la cabeza, y mediante un voto vinculante pudo ver a través del monstruo para ir a ayudar a Rinji con la maldición. Mientras José preparaba un ataque mortal con Rinji, se lo puede ver dándolo todo para mantenerse con vida en el combate con la maldición, debido a que la maldición estaba usando su técnica para azotarlo contra el suelo y los árboles. Rinji se estaba quedando inconsciente y cuando lo lanzó contra un árbol se le clavó una estaca de madera en el estómago y empezó a desangrarse. Rinji mente, así termina mi vida en un bosque, sin esposa, sin familia, sin nadie que me extrañe. Si sobrevivo viviré al máximo, y sin arrepentimientos comenzó a levantarse empuñando el mango del hacha hasta que sus manos comenzaron a sangrar, y usando el impulso del hacha dio una vuelta y le asestó un mordisco con el hacha en el mismo brazo. La maldición, enfurecida, le lanzó un golpe el cual no pudo esquivar, mandándolo a volar en contra de unos árboles, cuando de repente en su campo visual apareció una abominación de uno de metralleta, el cual comenzó a dispararle a la maldición disparo tras disparo, la cual algunos desviaba y otros le impactaron en el cuerpo con la motosierra. Alcanzó a arrancarle un trozo de la cara. La maldición, muy enojada, levantó la mano que le quedaba y atrajo algunas rocas, las cuales perforaron toda la abominación, pero esta no se inmutó y siguió lanzándole ataques, mordiscos, disparos e incluso cortes con la motosierra. Yo me levanté empuñando el hacha y me uní al ataque, lanzando cortes a las piernas. La maldición, muy enojada con el brazo regenerado, comenzó a dar giros y realizar cánticos. Maldición, dios del movimiento, aceleración, retroceso, magnitud, remolino omnidireccional. En ese momento una gran cantidad de energía maldita comenzó a inundar el lugar. Comenzaron a aparecer flecha en forma de remolino, unas apuntando hacia adelante, hacia atrás y hacia abajo. Rinji y el monstruo fueron arrastrados, levantados e inclusive retorcidos en sí mismos, mientras eran lanzados por todo el bosque, y el
terreno, inclusive el monstruo perdió una pierna y parte del torso, pero en ese momento llegó José, atacando a la maldición por la espalda, usando el crisol imbuidos de toda la energía a la espalda, gritando Black Flash. Una gran cantidad de relámpagos negros se pudieron ver luego de haber realizado el ataque. El daño interno fue tal que la maldición inclusive comenzó a vomitar sangre y salió volando, cancelando así la técnica. Sin darle un momento a descansar, José se lanzó lanzando una andanada de cortes dirigida hacia la espalda y nunca de la maldición. En cada ataque iba imbuido de energía maldita. Esto causaban tanto daño externo como interno, debido al voto vinculante con Ringimente. Por fin llegó esa maldición. Pensé que iba a dejar a ese monstruo ayudándome con la maldición. Terminando este pensamiento, se lanzó a atacar y con toda su fuerza, reuniendo la poca energía maldita que le quedaba, usó un voto vinculante que aumentaba la probabilidad de realizar un Black Flash. Se lanzó al ataque gritando Black Flash. Relámpagos negros aparecieron luego del golpe. La maldición salió volando en dirección a José, el cual la recibió con otro corte y un Black Flash. La maldición volvió hacia Ring y el cual la recibió con otro hachazo que la mandó de regreso con José, el cual esta vez había terminado de cargar su ataque. Tenía el arma, cargó todo el resto de su energía maldita y la disparó en una ráfaga que partió en dos a la maldición, no sin antes esta utilizara por última vez su ritual, creando un huracán con los escombros de la batalla, los cuales tomó por sorpresa a José y a Ringir, los cuales quedaron muy heridos. Pero José, utilizando un último impulso, debido al aumento de producción de energía maldita del 120% del Black Flash, utilizó una vez más su técnica y convirtió a la maldición en un arma maldita, en unos guantes que llegaban hasta el hombro. José, joder, me siento increíble, así se siente un primer Black Flash. Quiero hacerlo de nuevo, suspiró, pero creo que no se va a poder. Mira a Ringi. Oye, hechicero, ¿cómo vas? ¿Sigues vivo? Ringi, cállate, apenas estoy vivo. ¿No ves que tengo una maldita estaca en el estómago? Apenas estoy vivo, tú la tienes fácil, eres una maldición técnica inversa por defecto. Me duele todo. Y se desmayó José. Vaya, ¿estará vivo todavía? Me pregunto si podré curarlo, si no simplemente lo convertiré en un arma. Sus rituales, increíble poder manipular. Creo que me dijo que a solo era de primer grado. El potencial de esa técnica es de grado especial, aunque aún se ve joven, no debe estar ni siquiera en sus 20. Bueno, tenía que practicar con la técnica inversa de todas maneras, y así procedió a intentar curarlo. Retiró la estaca de su estómago y empezó proyectando su energía positiva en el cuerpo de Ringir, lo que mejoró un poco la herida, pero no la curó por completo. Pero debido al esfuerzo extremo y al enorme gasto de energía maldita, José también se terminó desmayando y quedado tendidos ambos en el piso. Capítulo 5. Capítulo 6. Mantén a tus enemigos cerca. Habían pasado varias horas desde el enfrentamiento de José, Ringi y la maldición. Podemos ver a nuestros protagonistas tirados en el piso del bosque en charcos de su sangre. Cuando José comienza a abrir los ojos, puede ver a Rini tirado a su lado y dice: José, oye, hechicero, ¿sigues vivo? Oye, despierta. Lo que causó que Ringi abrieron los ojos poco a poco, estando adolorido, débil y sangrante, respondió: estoy de las mil maravillas, ¿no ves? Oye, maldición, ¿cuánto tiempo llevas vivo, José? No sé, a lo mucho unas 2 semanas, ¿sabes? Soy nuevo en esto de estar vivo, me vendría bien un guía. Si quieres podemos hacer un voto vinculante. Yo no mato a ningún humano, te ayudo a exorcizar maldiciones y subir de rango, y a cambio me sacas de aquí porque, ¿sabes? No me gustan las zonas de guerra, a pesar de haber nacido de ellas, ¿sabes? Es como cuando no te cae bien tu madre. Ringimente, bueno, esta maldición es muy poderosa, además no parece tener segundas intenciones. Además, como estoy ahora, no podría exorcizarla, ni aunque quisiera. Y bueno, un dicho dice que mantengas a tus enemigos cerca. Fin de pof. Está bien, haré el voto vinculante contigo, pero si lo rompes, no podrás volver a usar tu técnica ritual, José. Pero eso sí, este pacto solo estará vigente mientras, y ni tú me puedes intentar lastimar, ni yo te puedo intentar lastimar a ti directa o indirectamente con fines de matarnos. ¿Aceptas el trato? Ringi, está bien, me imagino que la penalización de no usar mi técnica maldita también aplica a mí, ¿verdad, José? Sí, José. Y cambiando de tema, ¿qué haremos con la cosa esa que hice para matar a la maldición? Observa al monstruo, Ringi. Porque simplemente no lo entierras, José. Bueno argumento, pero gasté mucha energía maldita y cadáveres para hacerlo. Tenía planeado utilizarlo como cuerpo, pero ahora que lo veo, simplemente le falta una parte del estómago y una pierna. Además, esta cosa mide 3 m. Creo que sí lo puedo arreglar, y así
así se levantó y comenzó a modificarlo esta vez, convirtiéndolo en un traje con forma humana, pero que aún así seguía haciendo un arma, debido a que conservaba las modificaciones de tener navajas escondidas en las articulaciones además de garras retráctiles, pero manteniendo una apariencia humana para camuflarse, y así estos dos les hicieron el velo, y bajaron de la montaña ambos heridos, pero vivos. Cuando llegaron unos soldados, llegaron preguntándole a Rinji dónde había estado todo el día anterior, a lo que él les había respondido que había ido al bosque pero se había perdido, y había caído en una trampa, lo que lo encontrado y lo había metido a una cabaña, y que yo quería ayudar en la guerra, a lo que ellos con muchas sospechas, pero sin más ninguna opción debido a que iban perdiendo, me dieron un arma y fui al frente junto a Rinji, aunque él seguía bastante herido. Como eran simplemente no hechiceros, pudimos contra ellos hace 2 días, me había dicho que su servicio obligatorio militar terminaba en una semana, que él no había podido ver la maldición de las ratas, porque cuando yo la eliminé él aún no había llegado, y así pasamos la mayoría de la semana luchando contra los otros militares, y en las noches yo me escabullía para practicar mi control de energía maldita, mientras Rinji me vigilara para que no fuera a escapar. Aclaraciones. El capítulo aún no ha terminado, simplemente quería explicarles los detalles del voto vinculante. En el voto vinculante decía que no podía matar humanos, pero él no los mataba simplemente y los hería de gravedad, ya se morían por las heridas no por daño directo. Esa era la única aclaración. Además este capítulo se centrará en mejorar la relación entre los protagonistas. Fin declaraciones. Debido a esto lo que quedaba de la semana no las pasábamos hablando platicando, en lo que me enteré que él apenas había descubierto su ritual hace un par de meses, debido a que nunca antes había utilizado energía maldita, y lo que lo metieron en una universidad de Jujutsu, pero el reclutamiento obligatorio se lo llevó sin que la sociedad Juzgosu pudiera hacer nada. Además que él no venía de ningún clan, además me había contado que apenas tenía 16 años y bueno, yo no le pude contar casi nada debido a que llevo vivo menos de 2 semanas, y no le pienso contar que vengo de otro mundo. Mientras pasaban los días nos íbamos conociendo un poco más hasta llegado el punto que simplemente nos comenzamos a tolerar. Así llegó el día. Yo como no tenía nada más que hacer ni a dónde ir, decidí acompañarlo, así partimos rumbo a su pueblo, y cuando llegamos no lo recibió nadie debido a que sus padres murieron en un accidente. Escena retrospectiva, se puede ver a un niño corriendo hacia una casa en llama y gritando por sus padres. Este era Rinji, el cual se había ido de su casa por una discusión con sus padres, y cuando regresaba a su casa se estaba quemando. Nadie nunca supo por qué se estaba quemando ni si fue accidental o provocado. Solo hay una certeza: los padres desaparecieron, ni cenizas ni nada, simplemente desaparecieron. Desde ese día Rinji siente una culpa abrumadora debido a que uno de sus últimos recuerdos de su padre fue una discusión. Fin de escena retrospectiva. Podemos ver a nuestros protagonistas caminando en dirección a la casa de Rinji, y nuestro prota le pregunta que qué piensa hacer ahora con él, si lo va a reportar o qué hará, lo que le responde y que no le dirá nada de los ancianos debido a que lo podrían mandar a exorcizar, lo que sería daño indirecto, lo que rompería seguir manteniendo su técnica. José Okai: entiendo. Entonces ¿qué tal si uno de estos días hacemos unos entrenamientos? Quiero ver hasta dónde pueden llegar las nuevas armas que he creado. Además te daré un regalo en muestra de mi buena fe, te daré el hacha hasta que muera. ¿Qué tal apuesta? Que soy muy generoso. Diciendo esto último con una sonrisa engreída, Rinji le responde: oh sí, muy generoso. Suspiro: bueno, tendré que aguantarte. Después de todo, estamos obligados a mantenernos juntos por el voto vinculante, y si acepto el desafío de un entrenamiento. A lo que llegan a su casa y Rige le dice que se puede quedar en el cuarto de huéspedes, yéndose él a su cuarto. Mientras tanto con José lo podemos ver los guantes, y entonces le gritó a Rinji que dónde podía entrenar, el cual le respondió que saliera al patio ya que había suficiente espacio debido a que su casa era más o menos grande. También le había dicho que se iba a quedar solo en esa casa un rato, debido a que iba a dar la información de las 2 maldiciones que se encontró en la guerra a los ancianos, y así José fue al patio y comenzó a entrenar los guantes, debido a que no podía utilizar su ritual por un mes. Entonces comenzó a canalizar energía maldita a través de los guantes, lo cual le permitió sentir la técnica ritual de la maldición, y al sujetarla con su energía maldita, comenzaron a salir flechas las cuales él manipulaba haciendo
haciendo que hierva e inclusive levantando objetos del piso. Comenzó a practicar golpes, lanzamientos de rocas que siempre daban en el blanco. Josemente creo que podría hacer algo como lo que hizo Gojo en la pelea en contra Sukuna. Entonces empezó a practicar esto contra un costal, redirigiendo sus puños con las flechas hacia el costal, atrayendo el costal hacia sus puños, e inclusive condensando la potencia en un solo ataque. Entonces José pensó que la maldición no los estaba tomando en serio, debido a que si usar estas técnicas en el combate los hubiera matado, lo que lo hizo enojar, debido a que ellos estaban dando la vida, y la maldición solo estaba jugando con ellos. Así pasó mediodía en el que él practicaba. Mientras tanto con Rinji se dirigía hacia los 5 ancianos, y cuando llegó entró a una sala llena de puertas donde uno de los ancianos le preguntó que cuál era su asunto, que si venía a dejar algún informe, a lo que él respondió que sí, que se había encontrado con un par de maldiciones muy poderosas, una de rango 1 y otra de grado especial, una semana de diferencia, lo debido a que habían nacido en el mismo entorno, 2 maldiciones con un poder abismal. Entonces le preguntaron si no había nada más de lo que informar y quisiera si se retirara. Siendo así, él se retiró, pero en vez de ir directo hacia su casa, decidió ir a pasar a ver a uno de sus amigos, pero cuando llegó a su casa no lo encontró. Cuando fue a irse encontró a su hermana de regreso. Él le había preguntado que dónde estaba su hermano, ella le respondió que su hermano estaba en una misión debido a que él y su hermana eran hechiceros. Entonces Rinji, muy sorprendido, le dice que desde cuando estaba él aceptando misiones apenas estaba en su primer año, y apenas era un hechicero de 4º grado, a lo que su hermana le respondió que sí, que estaba intentando subir de rango en la hechicería, debido a que su madre estaba muy enferma y necesitaban comprar medicinas. Entonces se quedaron hablando un rato, hasta que casi se hacía de noche, a lo que él tuvo que regresar diciéndole a la hermana, que por cierto se llamaba Megan, pero decía Mega. Además igualmente creo que no me ha dicho su nombre. Bueno, detalles no creo que tenga el nombre para que lo necesitara. Una maldición en el camino a su casa vio pequeñas maldiciones de 4º grado, las cuales por aburrimiento las mató. También se dirigió a comprar la comida de su casa, y bueno, como me da pereza escribir esto, pónganse a pensar que es una rutina normal. Y pasamos con José, el cual sigue entrenando. Ya un poco cansado, decidió meterse a la casa e ir a dormir, pero antes de ir a acostarse llegó Rinji a decirle que como tenía forma humana y podía usar hechizo, tenía que presentarse en la academia de Jujutsu, ya que parecía un tipo de 16 años. José, increíble, tengo que volver a pasar por la escuela, eso último, pensando en su cabeza, y respondió que si tenía que ir obligatoriamente, a lo que él le respondió que sí tenía que ir de acuerdo a las reglas. Dicho esto, se fue a dormir para el día siguiente ir a hacer la entrevista con el director de la academia. También hizo pasar la técnica de la maldición como suya propia. Gracias por ver, hasta subiendo vídeos una vez a la semana todos los viernes. Sobra decir que ninguna de las obras desde mi autoría, lo único que me pertenece es el FIC. Además estoy preparando algo para especial de 10 suscriptores.